Capítulo 5 del libro sexto del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 5. Distracciones. Encima de la puerta del refectorio estaba escrita en gruesas letras negras la siguiente oración, que llamaban el Pater Noster blanco, y tenía la virtud de guiar las almas vía recta al paraíso. Pater Noster blanco, que Dios hizo, que Dios dijo, que Dios puso en el paraíso. Por la noche, al ir a acostarme, he encontrado 3 ángeles en mi cama echados, 1 a los pies y 2 a la cabecera, y a la Santa Virgen María en medio, que me dijo me acostase y de nada me cuidase. El buen Dios es mi Padre, la Santa Virgen mi Madre, los 3 apóstoles mis hermanos, y las 3 vírgenes mis hermanas. La camisa en que Dios nació, mi cuerpo envolvió. La cruz de Santa Margarita en mi pecho tengo escrita. La Santa Señora Virgen por los campos se ha marchado, llorando su hijo querido, y al Señor San Juan ha hallado. Señor San Juan, ¿de dónde venís? Vengo del Ave Salus. ¿Habéis visto si está Dios? Está en el árbol de la cruz, pendientes tiene los pies, clavadas tiene las manos, y una corona de espinas su cabeza ha ensangrentado. Quien rezare esta oración 3 veces por la mañana y otras tantas por la noche, ganará el cielo a la postre. En 1827 había desaparecido esta oración tan característica de la pared, bajo una triple capa de pintura amarilla, y acaba en este momento de borrarse de la memoria de algunas jóvenes entonces y viejas hoy. Un gran crucifijo colgado de la pared completaba la decoración del refectorio, cuya única puerta, según creemos haber dicho, daba al jardín. 2 mesas estrechas con 2 bancos a lo largo cada una formaban 2 líneas paralelas desde uno a otro extremo del refectorio. Las paredes eran blancas, las mesas negras, colores ambos de luto, que son el único adorno de los conventos. Las comidas eran frugales, y aun el régimen de las niñas muy severo. Un solo plato de carne y legumbres mezcladas, o de pescado salado, era todo el lujo. Este plato ordinario, reservado solamente a las educandas, era una excepción de la regla. Las niñas comían y callaban bajo la inspección de la madre que estaba de semana, la cual de tiempo en tiempo abría y cerraba ruidosamente un libro de madera cuando alguna mosca trataba de volar o de zumbar contra la regla. El silencio era sazonado con algún trozo de la vida de los santos, leído en alta voz desde una cátedra con atril situada debajo del crucifijo. La lectora era una de las educandas de más edad y le duraba el cargo una semana. En la mesa había de distancia en distancia jofainas barnizadas, en que las educandas lavaban por sí mismas el vaso y el cubierto, y arrojaban algunas veces los desperdicios de carne dura o de pescado podrido. Esto merecía un castigo. Estas jofainas se llamaban los círculos de agua. La educanda que rompía el silencio hacía una cruz con la lengua. ¿Dónde? En el suelo. La mía a la tierra. El polvo, fin de todas las alegrías, se encargaba de castigar a estas pobres hojas de rosa, culpadas del murmullo. Había en el convento un libro, del cual no se había impreso más que un ejemplar único y que estaba prohibido leer. Era la regla de San Benito, arcano que no debía penetrar ningún ojo profano. Nemo regulas seu constitutiones nostras externis communicabit. Las educandas consiguieron un día coger el libro y se pusieron a leer ávidamente, interrumpiendo la lectura por el temor de ser sorprendidas, lo cual les hacía cerrar el libro precipitadamente. Pero de todo este gran miedo no sacaron más que un mediano placer. Lo más interesante que encontraron fueron algunas páginas ininteligibles acerca de los pecados de los jóvenes.
Las educandas jugaban en una calle del jardín formada de árboles frutales. A pesar de la extrema vigilancia y de la severidad de los castigos, cuando el viento había sacudido los árboles, algunas podían coger una manzana verde, o un albaricoque macado, o una pera con gusanos. Ahora dejaré hablar a una carta que tengo a la vista, escrita hace 25 años por una antigua educanda, que hoy es duquesa de... y una de las mujeres más elegantes de París. Copio textualmente. Se oculta la pera o la manzana como se puede, y cuando subimos a dejar el velo encima de la cama y a esperar la hora de cenar, la que la ha cogido la esconde debajo de la almohada y por la noche la come en la cama, y cuando ni esto es posible, en el excusado. Este era uno de los placeres más grandes. Una vez, estando de visita el arzobispo, una de las educandas, la señorita Bouchard, que tenía algunas relaciones de parentesco con los Montmorency, apostó a que le pediría un día de asueto. Petición extraordinaria en una comunidad tan austera. La apuesta fue aceptada, pero ninguna de las que habían apostado lo creía. Llegado el momento, cuando pasaba el obispo por delante de las educandas, la señorita Bouchard, con indescriptible asombro de sus compañeras, salió de la fila y dijo: «Monseñor, un día de asueto». La señorita Bouchard era fresca y alta, y tenía la cara de rosa más bonita del mundo. El arzobispo se sonrió y dijo: «¿Cómo, hija mía? ¿Un día de asueto? 3 días si quieres. Te concedo 3 días». La priora nada podía hacer. Había hablado el arzobispo. Hubo escándalo en el convento y gran alegría en el colegio. Júzguese del efecto. Este claustro tan severo no estaba, sin embargo, tan cerrado que la vida de las pasiones del mundo, el drama y aun la novela no penetrasen en él. Para probarlo, nos limitaremos a consignar aquí y a indicar brevemente un hecho real e incontestable, que, por otra parte, nada tiene que ver con la historia que vamos refiriendo. Mencionamos este hecho para completar la fisonomía del convento. Hacia esta época vivía en el convento una mujer misteriosa, que no era monja, y era tratada con gran respeto. Se llamaba la señora Albertina. No se sabía de ella sino que estaba loca, y que pasaba por muerta en el mundo. Había, según se decía, bajo el velo de esta historia, arreglos de intereses necesarios para un gran casamiento. Esta mujer, que apenas tenía 30 años, morena, bastante hermosa, miraba vagamente con sus grandes ojos negros. Veía, no se sabía a punto fijo. Se deslizaba más bien que andaba. No hablaba nunca, y no había seguridad de que respirase. Tenía las narices picadas y lívidas, como después de arrojar el último suspiro. Tocar su mano era tocar la nieve. Tenía una gracia extraña y sepulcral. Donde entraba se sentía frío. Pasando un día al lado de una hermana, dijo ésta: «Pasa por muerta». «Quizá lo está», respondió otra. Hacíanse 1000 suposiciones sobre la señora Albertina, que era el eterno tema de la curiosidad de las educandas. Había en la capilla una tribuna que se llamaba de la claraboya. En esta tribuna, que no tenía más que un agujero circular, una claraboya, era donde la señora Albertina asistía a los actos del culto. Allí solo entraba ella, porque estando situada en el primer piso se podía ver al predicador y al celebrante, lo que estaba prohibido a las religiosas. Un día ocupaba la sagrada cátedra un joven sacerdote de elevada alcurnia, el duque de Rohan, par de Francia, oficial de mosqueteros rojos en 1815, cuando era príncipe de León, y cardenal arzobispo de Besanzón después de 1830, cuando murió. Era la primera vez que predicaba el duque de Rohan en el convento del pequeño Picpus. La señora Albertina asistía ordinariamente a los sermones y a los oficios con perfecta calma y completa inmovilidad. Aquel día
así que vio al duque de Rohan, medio se levantó y dijo en voz alta que se oyó en medio del silencio de la capilla: «¡Calla! ¡Augusto!». Toda la comunidad, llena de asombro, volvió la cabeza. El predicador levantó los ojos, pero la señora Albertina había ya vuelto a su inmovilidad. Por aquella figura apagada, helada, había pasado instantáneamente un soplo del mundo exterior, un relámpago de vida. Después de todo se desvaneció. La loca volvió a convertirse en muerta. Estas dos palabras, sin embargo, hicieron charlar a todo lo que podía hablar en el convento. Qué de misterios, qué de revelaciones encerraba aquel «Calla, Augusto». El duque de Rohan se llamaba efectivamente Augusto. Era ya evidente que la señora Albertina procedía de la alta sociedad, pues que conocía al duque de Rohan, que vivía en el siglo en alta posición, porque hablaba familiarmente de tan gran señor, y que tenía con él relaciones de parentesco quizá, pero muy íntimas seguramente, por cuanto le llamaba por su nombre de bautismo. Dos señoras muy austeras, las duquesas de Choiseul y de Sérent, visitaban a menudo a la comunidad, en la cual penetraban sin duda en virtud del privilegio de magnates Molière, y producían gran miedo en el colegio. Cuando pasaban las dos viejas, todas las educandas temblaban y bajaban los ojos. El duque de Rohan era, por lo demás, sin él saberlo, el objeto de la curiosidad de las jóvenes. Acababa de ser nombrado, como escala para el episcopado, vicario mayor del arzobispado de París, y tenía por costumbre ir a cantar los oficios en las funciones de la capilla del pequeño Picpus. Ninguna de las reclusas podía verle a causa de la cortina de sarga, pero tenía una voz dulce y un poco delgada que ya conocían y distinguían perfectamente. Había sido mosquetero. Se decía que era muy pulido, que se peinaba con gran esmero sus hermosos cabellos castaños, formando bucles alrededor de la frente, que tenía un gran cinturón de moiré y que su sotana negra estaba cortada muy elegantemente. Todo esto hacía que ocupase la atención de aquellas imaginaciones de 16 años. En el convento no penetraba ningún ruido exterior. Sin embargo, un año se oyó el sonido de una flauta, acontecimiento de que se acuerdan aún las educandas de aquel tiempo. Algún vecino tocaba aquella flauta, que siempre repetía el mismo aire, un aire olvidado ya hoy. Cetulbé mía, ven a reinar en mi pecho, y que se oía 2 o 3 veces al día. Las jóvenes pasaban las horas escuchando. Las madres vocales estaban fuera de sí. Las imaginaciones trabajaban, llovían los castigos. Esto duró algunos meses. Las educandas estaban todas, cuál más, cuál menos, enamoradas del músico desconocido. Cada una de ellas se creía Cetulbé. La música venía del lado de la calle Droit Mur. Las educandas lo hubieran dado todo, lo hubieran comprometido, lo hubieran intentado todo por ver, siquiera por un segundo, por entrever, por vislumbrar al joven que tañía tan deliciosamente la flauta, y sin saberlo conmovía al mismo tiempo todos aquellos corazones. Hubo algunas que se escaparon por una puerta excusada y subieron al tercer piso de la calle Droit Mur para tratar de ver por entre los claros de las celosías. Imposible. Una llegó hasta el punto de pasar el brazo por cima de la cabeza al través de la reja y agitar su blanco pañuelo. Otras dos fueron aún más atrevidas. Encontraron medio de trepar hasta el tejado. Se arriesgaron y consiguieron ver al joven. Era un viejo emigrado, ciego y arruinado, que tocaba la flauta en su buhardilla para consolarse. Fin del capítulo 5. Capítulo 6 del libro sexto del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 6. El convento pequeño. Había en el recinto del pequeño Picpus 3 edificios completamente distintos: el convento grande que habitaban las religiosas, el colegio en que estaban las educandas y el convento pequeño. Este era un departamento con jardín,
donde vivían en común todas las religiosas de varias órdenes, restos de los claustros destruidos por la Revolución, reunión de todos los hábitos negros, grises y blancos, de todas las comunidades y de todas las variedades posibles. Era lo que podría llamarse, si se nos permitiera, una extraña combinación de palabras, un convento arlequín. Desde el tiempo del Imperio se había permitido a estas infelices, dispersas y desterradas, acogerse bajo la protección de las benedictinas Bernardas, donde recibían una corta pensión del gobierno. Las religiosas del pequeño Picpus las habían acogido muy bien. Era pues aquello una confusión extraña. Cada una seguía su regla. Algunas veces se permitía a las educandas, como un recreo, hacerles una visita. Y estas jóvenes han conservado, entre otros recuerdos, los de la Madre Santa Basilia, de la Madre Santa Escolástica y de la Madre Jacob. Una de estas religiosas casi podía decir que estaba en su casa. Había pertenecido a la Orden de Santa Aura y era la única que sobrevivía de su comunidad. El antiguo convento de Santa Aura ocupaba desde principios del siglo XVIII precisamente la misma casa del pequeño Picpus, que perteneció después a las benedictinas de Martín Vargas. Esta monja, demasiado pobre para poder llevar el magnífico hábito de su orden, que era un manto blanco con escapulario escarlata, había vestido con él un maniquí que enseñaba a todo el mundo con satisfacción y que legó a la casa cuando murió. En 1824 no quedaba de esta orden más que una religiosa. Hoy no queda más que una muñeca. Además de estas dignas monjas, había algunas viejas del siglo, que habían obtenido permiso de la madre priora, como la señora Albertina, para retirarse al convento pequeño. A este número pertenecían la señora Beaufort de Hautpoul y la marquesa Dufresne. Había otra que solo era conocida en el convento por el formidable ruido que hacía al limpiarse las narices. Las educandas la llamaban la señora Strepitini. Hacia 1820 o 1821, la señora Genlis, que publicaba un periódico titulado El Intrépido, pidió permiso para vivir en el convento del pequeño Picpus. La recomendó el duque de Orleans. Esto produjo un gran rumor en la colmena. Las madres vocales temblaban. La señora Genlis había escrito novelas, pero declaró que era la primera en condenarlas. Además, había llegado al punto en que la devoción se hacía intransigente, y en fin, con la ayuda de Dios y la del príncipe, entró, pero se marchó a los 6 u 8 meses, dando por toda razón que el jardín no tenía sombra. Las religiosas se alegraron muchísimo. La señora Genlis, aunque era ya vieja, tocaba el arpa bastante bien. Al marcharse, dejó un recuerdo en la celda. Era supersticiosa y latina, con lo cual puede formarse el lector una idea de ella aproximada a la verdad. Hace algunos años se veían aún pegados en lo interior de un armario donde guardaba el dinero y las alhajas estos 5 versos latinos, escritos por su propia mano con tinta roja en papel amarillo, versos que en su opinión tenían la virtud de intimidar a los ladrones. In paribus meritis pendent tria corpora ramis, dismas et gesmas media est divina potestas. Alta petit dismas, infelix infima gesmas, not et res nostras conservet summa potestas. Os versus dicas, ne tu furto tua perdas. Estos versos, escritos en latín del siglo VI, promueven la cuestión de si los 2 ladrones del Calvario se llamaban, como se cree comúnmente, Dimas y Gestas, o Dismas y Gesmas. Esta ortografía hubiera podido contrariar las pretensiones que tenía en el siglo pasado el vizconde de Gestas de descender del mal ladrón. Por lo demás, la virtud benéfica que se atribuye a estos versos es un artículo de fe en la orden de las hospitalarias. La iglesia de la casa, construida de manera
que separaba el convento grande del colegio era común al colegio, al convento grande y al pequeño, y en ella se admitía también al público por una especie de entrada de lazareto que daba a la calle. Pero estaba todo dispuesto de manera que ninguna de las que vivían en el claustro pudiesen ver un rostro de afuera. Figúrese el lector una iglesia, cuyo coro hubiera sido cogido por la mano de un gigante y doblado de manera que formase, no como todas las iglesias, una prolongación detrás del altar, sino una especie de sala o caverna oscura a la derecha delante del celebrante. Este espacio estaba cerrado por la cortina de 7 pies de altura, de que ya hemos hablado, y allí, sumergidas en la sombra de la cortina, en sitiales de madera, las religiosas del coro a la izquierda y las educandas a la derecha, las conversas y las novicias en el centro, asistían al culto divino. Esta caverna, que se llamaba el coro, se comunicaba con el claustro por un pasadizo. La iglesia recibía la luz del jardín. Cuando las monjas asistían a las funciones en que su regla mandaba el silencio, el público solo notaba su presencia por el choque de las tablillas de los sitiales, que levantaban y bajaban con ruido. Fin del capítulo 6. Capítulo 7 del libro 6 del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 7. Algunos perfiles de esta sombra. En los 6 años que median desde 1819 a 1825, había sido priora del pequeño Picpus la señorita de Blemeur, que en religión se llamaba la Madre Inocente. Era de la familia de Margarita de Blemeur, autora de la vida de los santos de la Orden de Benito, y había sido reelegida en su cargo. Era una mujer de 60 años, baja, gruesa, que cantaba como una olla cascada, según dice la carta que hemos citado. Por lo demás, era una mujer excelente, la única alegre que había en el convento, por lo cual era querida de todas. La Madre Inocente se parecía en algo a su ascendiente Margarita, la Dacier de la Orden. Era instruida, erudita, competente, sabia, historiadora curiosa, atestada de latín, repleta de griego y llena de hebreo, y más bien benedictino que benedictina. La vicepriora era una religiosa española de mucha edad y casi ciega. Se llamaba la Madre Cineres. Las más notables entre las madres vocales eran la Madre Santa Honorina, tesorera, la Madre Santa Gertrudis, primera maestra de novicias, la Madre Santo Ángel, segunda maestra, la Madre Anunciación, sacristana, la Madre San Agustín, enfermera, única que no era buena en el convento, la Madre Santa Mectilde, señorita Gobin, muy joven, con admirable voz, la Madre de los Ángeles, señorita Drouet, que había estado en el convento de las Hijas de Dios y en el del Tesoro entre Gisors y Magny, la Madre San José, señorita de Cogolludo, la Madre Santa Adelaida, señorita de Auverny, la Madre Misericordia, señorita de Cifuentes, que no pudo resistir tanta austeridad, la Madre Compasión, señorita de Miltier, que entró en el convento a los 60 años, a pesar de lo dispuesto en la regla, y era muy rica, la Madre Providencia, señorita de Laudimière, la Madre Presentación, señorita de Sigüenza, que fue priora en 1847, y por fin la Madre Santa Cecilia, hermana del escultor Ceracchi, que se volvió loca, y la Madre Santa Chantal, señorita de Sousson, que también se volvió loca. Había además entre las más hermosas una encantadora joven de 23 años, que era de la isla de Borbón, descendiente del caballero Ross, que se llamó en el mundo señorita Ross y en el claustro Madre Asunción. La Madre Santa Mectilde, encargada del canto y del coro, empleaba en él a las educandas,
ocupando diariamente una gama completa, es decir, 7 educandas desde 10 años a 16 inclusive, voces y cuerpos a propósito a quienes hacía cantar de pie, alineadas en fila por edades desde la menor a la mayor, lo cual ofrecía un aspecto caprichoso como una flauta de jóvenes, una especie de flauta de pan viva y formada de ángeles. Las hermanas conversas, a quienes querían más las educandas, eran Sor Santa Eufrasia, Sor Santa Margarita, Sor Santa Marta, que era una niña, y Sor San Miguel, cuya larga nariz era siempre motivo de risa. Todas estas mujeres eran amables para las niñas, solo eran rígidas para consigo mismas. No se encendía lumbre más que en el colegio, y su comida, comparada con la del convento, era muy superior. Además de esto, tenían con las educandas 1000 cuidados. Solamente cuando una niña pasaba al lado de una monja y le hablaba, la monja no respondía nunca. Esta regla del silencio había producido un efecto extraño en el convento. La palabra que se negaba a las criaturas humanas se concedía a los objetos inanimados. Unas veces hablaba la campana de la iglesia, otras la campanilla del jardinero. Un timbre muy sonoro que la tornera tenía a su lado y se oía en toda la casa, indicaba con diversos golpes que eran una especie de telegrafía acústica todos los actos de la vida material que debían ejecutarse, y llamaba al locutorio, cuando había necesidad, a tal o cual habitante de la casa. Cada persona y cada cosa tenía su toque particular. La priora 1 y 1. La vicepriora 1 y 2. 6 y 5 llamaban a clase, de modo que las educandas no decían nunca entrar a clase, sino ir a las 6 y 5. 4 y 4 era el toque a que respondía la señora Genlis, y se oía con mucha frecuencia. Es el diablo a 4, decían las que tenían poca caridad. 19 campanadas anunciaban un gran suceso: la apertura de la puerta de la clausura, enorme puerta de hierro, erizada de cerrojos, que sólo giraba sobre sus goznes ante el arzobispo. Este y el jardinero, según hemos dicho ya, eran los únicos hombres que entraban en el convento. Las educandas veían a otros dos, al capellán, que era el abate Vanés, viejo y feo, y a quien podían contemplar desde el coro al través de una reja, y al profesor de dibujo, señor Ansiot, llamado en la carta de que hemos copiado algunas líneas señor Anelot, y calificado de horrible viejo jorobado. Todos los hombres eran, pues, escogidos. Tal era esta curiosa casa. Fin del capítulo 7. Capítulo 8. Del libro 6. Del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 8. Post corda lapides. Después de haber trazado la figura moral del convento, no es inútil hablar en breves palabras de la configuración material. El lector tiene ya alguna idea de ella. El convento del pequeño Picpus de San Antonio ocupaba casi completamente el vasto trapecio que formaban las intersecciones de las calles Polonceau, Droit-Mur, la pequeña Picpus y del callejón Condenado, que en los antiguos planos se llamaba calle de Aumarais. Estas 4 calles rodeaban el trapecio como si fuesen un foso. El convento se componía de varios edificios y un jardín. El edificio principal, tomado completo, era una justaposición de construcciones híbridas que, miradas a vista de pájaro, parecían una escuadra colocada en el suelo. El brazo mayor de esta escuadra ocupaba todo el trozo de la calle Droit-Mur, comprendido entre la calle de Picpus y la calle Polonceau. El brazo menor era una fachada alta, gris, severa, con rejas, que daba frente a la calle Picpus. En su extremidad estaba la puerta cochera, número 62. Hacia el medio de esta fachada, el polvo y la ceniza habían blanqueado una puertecita vieja, cintrada, en que las arañas trabajaban su tela,
y que sólo se abría 1 hora o 2 los domingos, y en las raras ocasiones en que salía del convento el ataúd de alguna religiosa. Era la entrada pública de la iglesia. El ángulo de la escuadra era una sala cuadrada, que servía para guardar el servicio y que las religiosas llamaban la despensa. En el brazo mayor estaban las celdas de las madres y de las hermanas y el noviciado. En el menor, las cocinas, el refectorio rodeado del claustro y la iglesia. Entre la puerta número 62 y el extremo del callejón au Marais estaba el colegio, que no se veía desde fuera. El resto del trapecio formaba el jardín, que estaba mucho más bajo que el nivel de la calle Polonceau, lo que hacía que la cerca fuese mucho más alta por dentro que por fuera. El jardín, ligeramente convexo, tenía en el centro de una alturita un hermoso abeto agudo y cónico, del cual partían como de la punta central de un escudo 4 grandes calles y otras 8 menores, colocadas 2 a 2 entre las primeras, de tal manera que si el recinto hubiese sido circular, el plano geométrico de estas calles habría parecido una cruz puesta sobre una rueda. Todas las calles iban a terminar en las tapias irregulares del jardín, y por lo tanto eran de desigual longitud. Estaban cubiertas de groselleros. En el fondo, una calle de grandes álamos iba desde las ruinas del antiguo convento que estaba en el ángulo de la calle Droit Mur a la casa del convento pequeño que estaba en el ángulo de la callejuela au Marais. Antes de llegar al convento pequeño se encontraba lo que se llamaba el jardinillo. Añádase a esto un patio, infinidad de ángulos desiguales formados por las habitaciones interiores, paredes de prisión, y por toda perspectiva y vecindad la negra y extensa línea de los tejados que corría al otro lado de la calle Polonceau, y se podrá tener una idea completa de lo que era hace 45 años el convento de Bernardas del pequeño Picpus. Esta santa casa había sido construida precisamente en el sitio que ocupaba un juego de pelota célebre desde el siglo XIV al XVI y llamado el juego de los 11.000 diablos. Todas aquellas calles eran de las más antiguas de París. Los nombres Droit Mur y au Marais son muy viejos, pero las calles que los llevaban eran aún más viejas. El callejón au Marais se llamó antes la calle Maugout y la calle Droit Mur la calle de los rosales silvestres, porque Dios abría las flores antes que el hombre labrase las piedras. Fin del capítulo 8. Capítulo 9 del libro sexto del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 9. Un siglo bajo una toca. Ya que estamos dando pormenores de lo que era en otro tiempo el convento del pequeño Picpus, y que hemos tenido el atrevimiento de abrir una ventana en este discreto asilo, el lector nos permitirá aún una corta digresión, ajena al fondo de este libro, pero característica y útil para demostrar que aún el claustro tiene sus tipos originales. Había en el convento pequeño una mujer centenaria que había ido allí de la abadía de Fontevraud. Antes de la Revolución había vivido en el mundo. Hablaba mucho del señor Migosmenil, guardasellos de Luis XVI, y de un tal Duplat, presidente, a quienes había conocido mucho. Toda su vanidad, todo su placer, era recordar estos nombres a cada momento. Contaba maravillas de la abadía de Fontevraud, que era como una ciudad y que tenía calles dentro del monasterio. Hablaba con un acento picardo que encantaba a las educandas. Cada año renovaba solemnemente sus votos, y en el momento de hacer juramento decía al sacerdote: Monseñor, San Francisco de Sales le prestó en manos de Monseñor San Julián. Monseñor San Julián le prestó en manos de Monseñor San Eusebio. Monseñor San Eusebio en manos de Monseñor San Procopio, etcétera, etcétera. Así yo le presto en vuestras manos, padre mío. Y las educandas se reían bajo el velo, encantadoras y ahogadas sonrisas que hacían fruncir el ceño a las madres vocales.
Otras veces la centenaria contaba historias. Decía que en su juventud los Bernardos no cedían a los mosqueteros. Era un siglo hablando, pero era el siglo XVIII. Describía la costumbre de los 4 vinos en Champaña y Borgoña antes de la Revolución. Siempre que pasaba por las ciudades de estas provincias un gran personaje, un mariscal de Francia, un príncipe, un duque o par, el ayuntamiento le arengaba y le presentaba 4 vasijas de plata llenas de 4 vinos diferentes. En la primera se leía esta inscripción: vino de mono. En la segunda, vino de león. En la tercera, vino de carnero. En la cuarta, vino de cerdo. Estas 4 inscripciones expresaban los 4 grados por que desciende el borracho. El primero alegra, el segundo irrita, el tercero entorpece, el cuarto embrutece. Tenía en un armario cerrado con llave un objeto misterioso, a que profesaba mucho afecto. La regla de Fontevraud no le prohibía. No quería enseñarle a nadie. Se encerraba en la celda todo lo que permitía la regla, y se ocultaba siempre que quería contemplarle. Si oía pasos en el corredor, cerraba el armario tan precipitadamente como podían sus débiles manos, y así que se hablaba de esto, se callaba. Ella, que era tan habladora. Las más curiosas se vieron chasqueadas ante este silencio, y las más tenaces ante su obstinación. Era, pues, este objeto un motivo de comentarios para toda la que estaba desocupada o fastidiada en el convento. ¿Qué podía ser esa cosa tan preciosa, tan guardada, que era el tesoro de la centenaria? ¿Sería algún libro santo? ¿Algún rosario único? ¿Alguna reliquia experimentada? Todas se perdían en suposiciones. Cuando murió la pobre mujer, corrieron todas al armario más deprisa tal vez de lo que convenía, y le abrieron. Encontraron el objeto envuelto en un triple lienzo como una patena bendita. Era un plato de porcelana, cuyas figuras representaban unos amores que huían perseguidos por unos mancebos de botica armados de enormes jeringas. La persecución abundaba en gestos y en cómicas posturas. Uno de los amores estaba ya calado. Lucha, agita sus alas y trata de volar, pero su matador ríe satánicamente. Moralidad: el amor vencido por el cólico. Este plato, muy curioso por lo demás, y que tiene quizá el mérito de haber dado una idea a Molière, existía aún en septiembre de 1845, y estaba de venta en casa de un prendero en el Boulevard Beaumarchais. Esta buena vieja no quería recibir ninguna visita de fuera del convento, porque, decía, el locutorio es muy triste. Fin del capítulo 9. Capítulo 10 del libro 6 del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 10. Origen de la adoración perpetua. El locutorio casi sepulcral de que acabamos de hablar es un hecho local, que no tiene igual severidad en los demás conventos. En el de la calle del Temple, que era de otra orden, es verdad, los postiquillos negros estaban reemplazados por cortinas oscuras, y el mismo locutorio era un salón bien entablado, cuyas ventanas tenían cortinillas de muselina blanca, y cuyas paredes admitían toda clase de cuadros. Un retrato de un benedictino con la cara descubierta, floreros y hasta una cabeza de turco. En el jardín del convento de la calle del Temple estaba aquel castaño de Indias que pasaba por el más hermoso y más grande de Francia, y que tenía fama en el pueblo bonachón del siglo XVIII de ser el padre de todos los castaños del reino. Ya hemos dicho que el convento del Temple estaba ocupado por las benedictinas de la adoración perpetua, distintas de las que dependían del Cister. Esta orden de la adoración perpetua no es muy antigua, cuenta solo unos 200 años. En 1649 fue profanado 2 veces el Santísimo Sacramento, en pocos días de intervalo, en 2 iglesias de París.
en San Sulpicio y en San Juan en Grève. Sacrilegio horrible y raro que conmovió a toda la población. El señor prior vicario mayor de San Germán de los Prados dispuso una solemne procesión de todo su clero, en la cual ofició el nuncio del Papa. Pero esta expiación no pareció suficiente a dos dignas mujeres, la señora Courtin, marquesa de Bux, y la condesa de Chateauvieux. El insulto hecho al augusto sacramento del altar, aunque pasajero, no se borraba del alma de estas dos santas mujeres, y creyeron que no podía ser reparado sino por una adoración perpetua en algunos conventos de monjas. Y ambas, una en 1652 y otra en 1653, hicieron donación de grandes sumas a la madre Catalina de Bar, llamada del Santísimo Sacramento, religiosa benedictina, para fundar con este fin piadoso un monasterio de la Orden de San Benito. El primer permiso para esta fundación se dio a la madre Catalina de Bar por el obispo de Metz, abad de San Germán, a condición de que no pudiese ser recibida ninguna joven que no llevase 300 libras de renta, que hacen 6.000 libras de capital. Después del abad de San Germán, el rey concedió reales cédulas, y todo reunido, las licencias abaciales y las reales, se registró en 1654 en el Tribunal de Cuentas y en el Parlamento. Tal fue el origen y la consagración legal del establecimiento de las benedictinas de la adoración perpetua del Santísimo Sacramento en París. El primer convento se edificó de nuevo en la calle Cassette, con las donaciones de las señoras de Bux y Chateauvieux. Esta regla, pues, era distinta de la que seguían las benedictinas, llamadas del Cister, y dependía del abad de San Germán de los Prados, del mismo modo que las monjas del Sagrado Corazón dependen del general de los jesuitas y las hermanas de la Caridad del general de los lazaristas. Era también distinta de la orden de las Bernardas del pequeño Picpus, cuyo interior acabamos de describir. En 1657, el Papa Alejandro VII autorizó por breve especial a las Bernardas del pequeño Picpus para practicar la adoración perpetua como las benedictinas del Santísimo Sacramento, pero las dos órdenes no por esto fueron menos distintas. Fin del capítulo 10. Capítulo 11 del libro sexto del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 11. Fin del pequeño Picpus. El convento del pequeño Picpus estaba agonizando desde el principio de la Restauración, como parte de la muerte general de la orden que va desapareciendo con todas las demás desde el siglo XVIII. La contemplación es, lo mismo que la oración, una necesidad humana, pero se transformará como todo lo que ha tocado la revolución y se convertirá de hostil al progreso en favorable. La casa del pequeño Picpus se despoblaba rápidamente. En 1840, el convento pequeño y el colegio habían ya desaparecido. No habitaban ya sus claustros ni viejas ni jóvenes. Unas habían muerto, otras se habían ido. Voilà Berun. La regla de la adoración perpetua es de una rigidez espantosa, ante la cual las vocaciones retroceden y la orden no encuentra novicias. En 1845 había aún esparcidas algunas religiosas conversas. De coro, ninguna. Hace 40 años había más de 100 religiosas. Hace 15 no había más que 28. ¿Cuántas hay en el día? En 1847 la priora era joven, aún no tenía 40 años, señal de que la elección se hacía en un círculo muy pequeño. A medida que disminuye el número, se aumenta el trabajo. El servicio de cada una es más penoso, y se esperaba desde entonces el momento en que no serían más que una docena de hombros doloridos y encorvados para llevar todo el peso de la terrible orden de San Benito. La carga es muy pesada, y es la misma para pocos o para muchos. Su peso aplasta.
Las monjas mueren. Viviendo el autor de este libro en París, murieron dos, una de 25 años y otra de 23. Esta puede decir como Julia Alpinula, hic jaceo, vixianos viginti et tres. A causa de esta decadencia, el convento ha renunciado a la educación de niñas. No hemos podido pasar ante esta casa extraordinaria, desconocida, oscura, sin entrar en ella, y sin hacer entrar también a los que nos acompañan, y que nos oyen hoy referir, tal vez con utilidad para algunos, la historia melancólica de Juan Valjean. Hemos penetrado en aquella comunidad, cuyas antiguas prácticas nos parecen hoy novísimas. Allí está el jardín cerrado, hortus conclusus. Hemos hablado de este sitio singular detenidamente, pero con respeto, a lo menos hasta el punto en que los pormenores y respeto son conciliables. No todo lo comprendemos, pero no insultamos a nada. Nos colocamos a igual distancia de Losana de José de Maistre, que llega hasta la consagración del verdugo, y de la burla de Voltaire, que llega hasta el escarnecimiento del crucifijo. Falta de lógica de Voltaire, digámoslo de paso, porque hubiese defendido a Jesús como defendió a Calas. ¿Qué representa el crucifijo aún para los mismos que niegan la encarnación sobrehumana? El sabio asesinado. La idea religiosa ha pasado una gran crisis en nuestro siglo. Se olvidan muchas cosas, y es bien hecho, con tal que al olvidarlas se aprendan otras nuevas. El corazón humano repugna el vacío. Es bueno hacer algunas demoliciones, pero a condición de que las sigan nuevas construcciones. Mientras tanto, estudiemos las cosas que ya no existen. Es necesario conocerlas, aunque no sea más que para evitarlas. Las falsificaciones de lo pasado toman falsos nombres y se apropian a sí mismas el del porvenir. Lo pasado es un viajero que puede falsificar el pasaporte. Estemos prevenidos, desconfiemos. Lo pasado tiene una fisonomía, la superstición, una máscara, la hipocresía. Denunciemos la fisonomía y arranquemos la máscara. En cuanto a los conventos, nos presentan una cuestión compleja. La civilización los condena, la libertad los protege. Fin del capítulo 11 y fin del libro 6. Libro 7. Paréntesis. Capítulo 1 del libro 7 del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 1. El convento como idea abstracta. Este libro es un drama cuyo primer personaje es el infinito. El hombre es el segundo. En este supuesto, habiendo encontrado un convento en nuestro camino, hemos debido penetrar en él. ¿Por qué? Porque el convento, tan propio del Oriente como del Occidente, de la antigüedad como de la época moderna, del paganismo, del budismo y del mahometismo, como del cristianismo, es uno de esos aparatos de óptica que el hombre dirige al infinito. No es este el lugar oportuno para desarrollar extensamente ciertas ideas. Sin embargo, conservando nuestra reserva, nuestras restricciones y hasta nuestra indignación, diremos, porque debemos decirlo, que siempre que encontramos en el hombre el infinito, bien o mal comprendido, nos sentimos poseídos de respeto. Hay en la sinagoga y en la mezquita, en la pagoda y el Big Man, un lado horrible que execramos y un lado sublime que adoramos. ¡Qué contemplación para el espíritu! ¡Qué meditación sin fin! El reflejo de Dios por la pared humana. Fin del capítulo 1. Capítulo 2 del libro 7 del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 2. El convento como hecho histórico. El monarquismo está condenado por el triple juicio de la historia, de la razón y de la verdad. Los monasterios, cuando abundan en una nación, son trabas para la circulación, establecimientos obstruyentes,
centros de pereza puestos allí donde debería haber centros de trabajo. Las comunidades monásticas son, respecto de la gran comunidad social, lo que el muérdago a la encina, lo que la verruga al cuerpo humano. Su prosperidad y su apogeo son el empobrecimiento del país. El régimen monástico, bueno en la infancia de la civilización, útil en la obra de dominación de la brutalidad por medio de lo espiritual, es malo en la virilidad de los pueblos. Además, cuando se gasta y entra en el período de desarreglo, como que continúa sirviendo de ejemplo, es malo por las mismas razones que le hacen saludable en su período de pureza. Los claustros han concluido su misión. Útiles para la primera educación de la civilización moderna, han sido un obstáculo para su crecimiento y son perjudiciales a su desarrollo. Como institución, como modo de formación para el hombre, los monasterios, buenos en el siglo X, de discutible utilidad en el XV, son detestables en el XIX. La lepra monacal ha carcomido casi hasta el esqueleto a dos grandes naciones, Italia y España, luz la una y esplendor la otra de Europa durante siglos. En nuestros tiempos, estos dos pueblos ilustres empiezan a curarse, gracias solo a la sana y vigorosa higiene de 1789. El convento, el antiguo convento de monjas especialmente, como existía aún al principio del siglo en Italia, en Austria y en España, es una de las más sombrías concreciones de la Edad Media. Ese claustro es el punto de intersección de los terrores. El claustro católico propiamente dicho está lleno del sombrío esplendor de la muerte. El convento español es fúnebre sobre todos. Allí se elevan en la oscuridad, bajo bóvedas llenas de bruma, bajo cúpulas vagas a fuerza de sombra, macizos y gigantescos altares, tan altos como una catedral. Allí penden de cadenas en medio de las tinieblas inmensos crucifijos blancos. Allí se destacan desnudos sobre el ébano grandes cristos de marfil, más bien que ensangrentados vertiendo sangre, sombríos y magníficos, enseñando los huesos por el codo, los tegumentos por la rótula, la carne por las llagas, coronados de espinas de plata, clavados con clavos de oro, con gotas de sangre de rubíes en la frente y lágrimas de diamantes en los ojos. Los diamantes y los rubíes parecen mojados y hacen llorar abajo en la sombra a seres cubiertos con un velo, que tienen el cuerpo martirizado con el cilicio y con la disciplina de alambre, el pecho desollado con los zarzos, las rodillas desolladas con la oración, a mujeres que se creen esposas, a espectros que se creen serafines. ¿Piensan acaso estas mujeres? No. ¿Quieren? No. ¿Aman? No. ¿Viven? No. Sus nervios se han convertido en huesos, sus huesos se han convertido en piedra, su velo es una noche tejida, su aliento bajo el velo parece una trágica respiración de la muerte. Tales eran los antiguos monasterios de España. La España romana era más católica que la misma Roma. El convento español era el convento católico por excelencia. Los castigos impuestos a las desdichadas que alguna vez faltaban a sus votos eran terribles. El empache venía a sepultarlas. Hoy los defensores de lo pasado, no pudiendo negar estas cosas, han tomado el partido de sonreírse. Se ha hecho de moda un medio cómodo y extraño de suprimir las revelaciones de la historia, de debilitar los comentarios de la filosofía, de borrar todos los hechos desfavorables y todas las cuestiones sombrías. Materia de declamaciones, dicen los hábiles. Declamaciones, repiten los necios. Juan Jacobo es un declamador. Diderot, un declamador. Voltaire, tratándose de Calas, Labarre y Sirvin, declamadores. No sé quién ha descubierto últimamente que Tácito era un declamador, que Nerón era una víctima, y que verdaderamente debíamos compadecernos de ese pobre Holofernes. Los hechos, sin embargo, lo desconciertan todo y son muy obstinados.
El autor de este libro ha visto con sus propios ojos, a 8 leguas de Bruselas, un recuerdo de la Edad Media que todo el mundo puede tocar en la abadía de Villiers. El agujero de una sima, en medio del prado que fue patio del convento. Y a orillas del Dil, 4 calabozos de piedra, mitad bajo tierra y mitad bajo el agua. Eran los Impache. Cada uno de estos calabozos tiene aún rastros de una puerta de hierro, una letrina y un tragaluz enrejado que por fuera está a 2 pies sobre el río y por dentro a 6 pies bajo el suelo. 4 pies de agua corren exteriormente por la pared. El suelo está siempre mojado. El que vivía en el Impache tenía por lecho este suelo. En uno de los calabozos hay un pedazo de argolla soldado al muro. En otro se ve una especie de caja cuadrada hecha de 4 losas de granito, demasiado corta para echarse y demasiado baja para estar sentado. Allí se metía un ser humano con una losa encima. Así eran. Aún se ven, aún se tocan. Estos Impache, estos calabozos, estos goznes de hierro, estas argollas, este alto tragaluz a cuyo nivel corre el río, esa caja de piedra cerrada con una losa, lo mismo que una tumba, con la única diferencia de que el muerto era un vivo, ese suelo de fango, ese agujero de la letrina, esas tapias rezumadas. ¡Qué declamadores! Fin del capítulo 2. Capítulo 3 del libro 7 del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 3. ¿Bajo qué condiciones puede respetarse lo pasado? El monaquismo, tal como existía en España y tal como existe en el Tíbet, es una especie de tisis para la civilización. Detiene la vida. De un golpe despuebla sin más ni más. Claustración es lo mismo que castración. El monaquismo ha sido el azote de la Europa. A este mal añádase la coacción ejercida frecuentemente sobre las conciencias, las vocaciones forzadas, el feudalismo apoyándose en un claustro, el mayorazgo encerrando en el claustro el exceso de familia, los rigores atroces de que acabamos de hablar, los Impache, las bocas enmudecidas, los cerebros tapiados, y tantas desgraciadas inteligencias encerradas en la tumba de los votos eternos, sometidas a la toma de hábito, entierro de las almas vivas. Sumad los suplicios individuales con la degradación nacional y temblaréis, cualesquiera que sean vuestras ideas, ante la capucha y el velo, 2 sudarios de invención humana. Y, sin embargo, en algunos puntos y en ciertos lugares, a despecho de la filosofía y del progreso, persiste el espíritu del claustro en mitad del siglo XIX y asombra al mundo civilizado una extraña recrudescencia ascética. La terquedad que manifiestan en perpetuarse las instituciones envejecidas se parece a la obstinación del perfume rancio que quisiera embalsamar nuestros cabellos, a la pretensión del pescado podrido que quisiera ocupar un buen lugar en la mesa, a la persecución de las mantillas del niño que quisieran vestir al hombre, a la ternura de los cadáveres que volvieran para abrazar a los vivos. Ingratos, dicen las mantillas, os he protegido contra el mal tiempo. ¿Por qué no os servís de nosotras? Vengo del mar, dice el pescado. He sido una rosa, dice el perfume. Os he amado, dice el cadáver. Os he civilizado, dice el convento. A todo esto no hay más que una respuesta. Sí, en otros tiempos. Pensar en la prolongación indefinida de las cosas que han muerto y en el gobierno de los hombres por embalsamamiento. Restaurar los principios antiguos en mal estado, dorar de nuevo las urnas, blanquear los claustros, volver a bendecir los relicarios, reamueblar las supersticiones, dar alimento al fanatismo, echar mango a los hisopos y a los sables, reconstruir el monaquismo y el militarismo, creer en la salvación de la sociedad por medio de la multiplicación de los parásitos, imponer lo pasado a lo presente son cosas muy extrañas. Y hay, sin embargo, teóricos que sostienen estas teorías. Estos teóricos
hombres de talento, por otro lado, tienen un sistema muy sencillo. Aplican a lo pasado un barniz que llaman orden social, derecho divino, moral, familia, respeto a los antepasados, antigua autoridad, santa tradición, legitimidad, religión, y van gritando: mirad, tomad esto, hombres honrados. Esta lógica era ya conocida de los antiguos. Los arúspices la practicaban. Frotaban con greda blanca una ternera negra y decían: es blanca, vos cretatus. En cuanto a nosotros, respetamos en ciertos puntos y perdonamos en todo a lo pasado, con tal que consienta en estar muerto. Si quiere vivir, le atacamos y tratamos de matarle. Supersticiones, hipocresía, devoción fingida, preocupaciones. Estas larvas, por más larvas que sean, quieren vivir tenazmente. Tienen uñas y dientes en su sombra, y es preciso destruirlas cuerpo a cuerpo y hacerles la guerra sin tregua, porque una de las fatalidades de la humanidad es vivir condenada a la lucha eterna con fantasmas. Es muy difícil coger a la sombra por el cuello y derribarla. Un convento en Francia, en mitad del siglo XIX, es un colegio de búhos haciendo frente al día. Un claustro en flagrante delito de ascetismo en medio de la ciudad de 1789, de 1830 y de 1848. Roma viviendo dentro de París es un anacronismo. En tiempos normales, para disolver un anacronismo y hacerle desaparecer, no hay más que hacerle deletrear el año de una moneda. Pero ahora no estamos en tiempos normales. Luchemos. Luchemos, pero distingamos. El carácter propio de la verdad consiste en no ser nunca extremado. ¿Qué necesidad tiene de exagerar? Hay cosas que deben destruirse. Hay otras que solo deben ser iluminadas y examinadas. El examen benévolo y grave. ¡Qué fuerza tan inmensa! No acerquemos la llama a donde solo hace falta la luz. Dado, pues, el siglo XIX, nos oponemos en tesis general, en todos los pueblos, así en Asia como en Europa, en la India como en la Turquía, a la claustración ascética. Decir convento es lo mismo que decir pantano. Su putrescibilidad es evidente, su estancación malsana, su fermentación enferma a los pueblos y los marchita, su multiplicación es la plaga de Egipto. No podemos pensar sin estremecernos en esos países en que los faquires, los bonzos, los santones, los calayeros, los moravitos, los talapuinos y los dervises hormiguean como un montón de gusanos. Dicho esto, queda aún la cuestión religiosa. Esta cuestión tiene cierto lado misterioso, casi temible. Séanos permitido mirarlo frente a frente. Fin del capítulo 3. Capítulo 4 del libro 7 del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 4. El convento bajo el punto de vista de los principios. Unos cuantos hombres se reúnen para vivir en comunidad. ¿En virtud de qué derecho? En virtud del derecho de asociación. Viven encerrados. ¿En virtud de qué derecho? En virtud del derecho que tiene todo hombre para abrir o cerrar su puerta. No sale nunca. ¿En virtud de qué derecho? En virtud del derecho que tiene el hombre para ir y venir libremente, lo que implica el derecho de quedarse en su casa. ¿Y en su casa qué hacen? Hablan en voz baja, bajan los ojos, trabajan, renuncian al mundo, a la vida de las grandes poblaciones, a la sensualidad, a los placeres, a las vanidades, al orgullo, al interés. Van vestidos de tosco paño o de tosca tela. Ninguno posee nada. El rico se hace pobre al entrar allí, porque lo que tiene lo da a todos. El que era lo que se llama noble, caballero y señor, es igual al que se llama villano. La celda es igual para todos. Todos pasan por la misma tonsura, llevan la misma capucha, comen el mismo pan negro, duermen en la misma paja,
mueren en la misma ceniza, llevan el mismo saco a la espalda, la misma correa en la cintura. Si determinan ir descalzos, todos van descalzos. Entre ellos podrá haber un príncipe, pero este príncipe será una sombra como los demás. Allí no hay títulos, hasta los apellidos de familia desaparecen, solo son conocidos por el nombre. Todos están encorvados bajo la igualdad del nombre del bautismo. Han disuelto la familia carnal y constituido en su comunidad una familia espiritual. Sus parientes son todos los hombres, socorren a los pobres y cuidan a los enfermos. Eligen a aquellos a quienes han de prestar obediencia y unos a otros se llaman hermanos. Aquí me interrumpís diciendo: pero ese es el convento ideal. Basta que sea el convento posible para que sea el que debo considerar. Esta es la causa de que en el libro anterior haya hablado de un convento con respeto, prescindiendo pues de la Edad Media, del Asia, de la cuestión histórica y política que nos hemos reservado tratar, considerando esta cuestión bajo el punto de vista estrictamente filosófico, fuera de la esfera de la polémica militante, y con la condición de que la vida monástica sea absolutamente voluntaria, y sólo entren en ella los que tengan vocación. Miraré siempre las comunidades religiosas con atenta gravedad, con deferencia en algunos puntos. Donde hay comunidad, hay asociación. Donde hay asociación, hay derecho. El monasterio es el producto de la fórmula: igualdad, fraternidad. ¡Oh, qué grande es la libertad! ¡Qué espléndidas transfiguraciones realiza! La libertad basta para convertir el monasterio en república. Continuemos. Pero estos hombres o estas mujeres que viven encerrados entre cuatro paredes, que se visten de tosca bayeta, que son iguales, que se llaman hermanos, ¿hacen algo más? Sí. ¿Qué? Dirigen su mirada a la sombra ilimitada, se ponen de rodillas, juntan las manos. ¿Qué significa esto? Fin del capítulo 4. Capítulo 5 del libro 7 del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 5. La oración. Oran. ¿A quién? A Dios. Orar a Dios, ¿qué quiere decir esta palabra? ¿Hay un infinito fuera de nosotros? Este infinito es uno inmanente, permanente, necesariamente sustancial, pues que es infinito, y si la materia le faltase, esa sería una limitación, necesariamente inteligente porque es infinito, y si le faltase algo de inteligencia, ¿sería finito? Este infinito despierta en nosotros la idea de esencia, mientras que no podemos atribuirnos a nosotros mismos más que la idea de existencia. En otros términos, ¿es lo absoluto respecto del cual somos lo relativo? Al mismo tiempo que hay un infinito fuera de nosotros, ¿no hay otro infinito dentro de nosotros? Estos dos infinitos, asombroso plural, ¿no se superponen uno al otro? El segundo infinito ¿no es, por decirlo así, subyacente al primero? ¿No es su espejo, su reflejo, su eco, abismo concéntrico de otro abismo? ¿Es inteligente también este segundo infinito? ¿Piensa? ¿Ama? ¿Quiere? Si los dos infinitos son inteligentes, cada uno de ellos tiene un principio volente, en cada uno hay un yo, así en el infinito superior como en el inferior. El yo de este mundo es el alma, el yo de arriba es Dios. Pues bien, orar es poner mentalmente el infinito de aquí abajo en contacto con el infinito de arriba. No quitemos nada al espíritu humano, porque suprimir siempre es malo. Lo necesario es reformar y transformar. Ciertas facultades del hombre se dirigen hacia lo desconocido. El pensamiento, la meditación, la oración. Lo desconocido es un océano. ¿Y cuál es la brújula de este océano? La conciencia.
el pensamiento, la meditación y la oración son fulgores misteriosos. Respetémosles. ¿A dónde van estas irradiaciones majestuosas del alma? A la sombra, es decir, a la luz. La grandeza de la democracia consiste en no negar nada, en no renegar de nada de la humanidad. Cerca del derecho del hombre, a lo menos a su lado, coloca el derecho del alma. Nuestra síntesis se contiene en esta frase: destruir el fanatismo, venerar lo infinito. Tal es la ley. No nos limitemos a prosternarnos ante el árbol creación y a contemplar sus inmensas ramas cuajadas de estrellas. Tenemos un deber más alto: trabajar en pro del alma humana, defender el verdadero misterio contra el falso milagro, adorar lo incomprensible y rechazar lo absurdo, no admitir en materia de cosas inexplicables más que lo necesario, purificar la creencia, barrer las supersticiones de sobre la religión, limpiar de gusanos la idea de Dios. Fin del capítulo 5. Capítulo 6 del libro 7 del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 6. Bondad absoluta de la oración. En cuanto al modo de orar, creemos que todos son buenos si son sinceros. Cerrad el libro en que leéis y penetrad en el infinito. Sabemos que hay una filosofía que niega el infinito, pero también hay una filosofía clasificada patológicamente que niega el sol. Esta filosofía se llama ceguedad. Tomar un sentido de que carecemos por criterio de verdad es ciertamente una salida de ciego. Y lo más curioso es el aire altivo, de superioridad y de compasión que toma enfrente de la filosofía que ve a Dios, esa filosofía que anda a ciegas. Nos parece que oímos gritar a un topo: me dan lástima con su sol. Sabemos que hay ilustres y poderosos ateos, pero en el fondo, encaminados a la verdad por su mismo poder, no tienen seguridad de ser ateos. La cuestión viene a ser casi de nombre, y en todo caso, si no creen en Dios, prueban que existe siendo hombres de talento. Nosotros saludamos en ellos al filósofo, pero calificamos inexorablemente su filosofía. Continuemos. No es menos admirable la facilidad con que muchos se pagan de palabras. Una escuela metafísica del norte, un poco nebulosa, ha creído que hacía una revolución en el entendimiento humano, sustituyendo la palabra voluntad con la palabra fuerza. Decir la planta quiere en vez de la planta crece sería una frase fecunda si se añadiese el universo quiere, porque de aquí se deduce que si la planta quiere porque tiene un yo, el universo quiere, luego tiene un yo, que es Dios. Nosotros, que en contraposición a esta escuela no negamos nada a priori, creemos que admitir en la planta una voluntad, como hace esta escuela, es mucho más difícil que admitir la voluntad que niega en el universo. Negar la voluntad del infinito, es decir, negar a Dios, es cosa que solo puede hacerse negando el infinito, y que el infinito existe lo hemos demostrado. La negación del infinito nos lleva vía recta al nihilismo, y entonces todo se convierte en puro concepto del espíritu. Con el nihilismo no hay discusión posible, porque si el nihilista es lógico, niega que su interlocutor exista, y tampoco está seguro de su propia existencia. Aplicando su doctrina, es posible que no sea para sí mismo más que un puro concepto del espíritu, pero no cae en que todo lo que niega lo admiten junto, con solo pronunciar la palabra espíritu. En suma, todavía no ha abierto ninguna senda al espíritu una filosofía que termina todas las cuestiones con el monosílabo no. A este monosílabo no hay más que una respuesta posible: sí. El nihilismo no tiene trascendencia alguna, y la nada no existe. El cero no existe. Todo es algo, porque la nada es nada.
El hombre vive de afirmación más que de pan. Ver y enseñar no basta. La filosofía debe ser un poder vivo, y debe tener por esfuerzo y por efecto la mejora del hombre. Sócrates debe entrar en Adán y producir a Marco Aurelio. En otros términos, es preciso hacer del hombre de la felicidad el hombre de la sabiduría, transformar el Edén en el Liceo. La ciencia debe ser un cordial, solo gozar. ¡Qué objeto tan triste! ¡Qué ambición tan pequeña! Los brutos gozan, pero ¿pensar? Ese es el verdadero triunfo del espíritu. La misión de la filosofía real es hacer fluir el pensamiento al alcance de la sed de los hombres, darles a todos en elixir la noción de Dios, unir fraternalmente en ellos la conciencia y la ciencia, y hacerles justos por medio de esta unión misteriosa. La moral es un ramillete de verdades, y la contemplación nos lleva a la acción. El absoluto debe ser práctico, lo ideal debe ser respirable, potable, comestible al espíritu humano. Solo lo ideal puede decir: tomad, esta es mi carne, tomad, esta es mi sangre. La sabiduría es una comunión sagrada. Solo bajo esta condición deja de ser un amor estéril de la ciencia para convertirse en el modo único y soberano de la unión humana y pasar de ser filosofía a ser religión. La filosofía no debe ser un edificio construido sobre el misterio para mirarle fácilmente, sin más resultado que una distracción de la curiosidad. Aunque dejamos para otra ocasión el desarrollo de nuestro pensamiento, diremos aquí que no comprendemos ni el hombre como punto de partida, ni el progreso como fin, sin estas dos fuerzas, que son los dos motores: crear y amar. El progreso es el fin, lo ideal es el tipo. ¿Qué es lo ideal? Dios. Lo ideal, lo absoluto, lo perfecto, lo infinito, todo esto es idéntico. Fin del capítulo 6. Capítulo 7 del libro séptimo del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 7. Precauciones que deben tomarse al condenar. La historia y la filosofía tienen deberes eternos pero sencillos que cumplir: combatir a Caifás, pontífice; a Dracón, juez; a Trimalción, legislador; a Tiberio, emperador. Esto es claro, directo, explícito, y no ofrece la menor oscuridad. Pero el derecho de vivir aparte, aun con sus inconvenientes y sus abusos, debe ser reconocido y respetado. El cenobitismo es un problema humano. Cuando se habla de los conventos, de esos lugares de error, pero de inocencia, de extravío, pero de buena voluntad, de ignorancia, pero de sacrificio, de suplicio, pero de martirio, es preciso casi siempre decir sí y no. Un convento es una contradicción. Tiene por objeto la salvación por medio del sacrificio. Es el supremo egoísmo que da por resultado la suprema abnegación. La divisa del monaquismo parece ser abdicar para reinar. En el claustro se padece para gozar. Se gira una letra de cambio sobre la muerte. Se descuenta en la noche de la tierra la luz celeste. Se acepta el infierno de antemano, esperando la herencia del paraíso. La toma del velo o del hábito es un suicidio que se paga con la eternidad. Nos parece, pues, que esto no es cosa de burla. Todo en ello es serio, así el bien como el mal. El hombre justo frunce las cejas, pero no sonríe con maligna sonrisa. Comprendemos la cólera, no la malignidad. Fin del capítulo 7. Capítulo 8 del libro séptimo del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 8. La fe, la ley. Digamos aún algunas palabras. Culpamos a una religión cuando está saturada de intrigas.
Despreciamos lo espiritual cuando se opone a lo temporal, pero honramos en todas partes al hombre que medita. Saludamos al que se arrodilla. La fe es necesaria al hombre, desgraciado el que no la tenga. El hombre no está desocupado cuando se extasía, porque hay trabajo visible y trabajo invisible. Contemplar es trabajar, pensar es hacer. Los brazos cruzados trabajan, las manos juntas hacen. La mirada que se dirige al cielo es una obra. Tales estuvo 4 años inmóvil. Tales fundó la filosofía. Para nosotros, los cenobitas no son ociosos. Los solitarios no son holgazanes. Pensar en la sombra es una cosa grave. Sin debilitar en nada lo que hemos dicho, creemos que conviene a los vivos un perpetuo recuerdo de la tumba. Y en este punto, el sacerdote y el filósofo están de acuerdo. Morir tenemos. El fundador de la trapa contestó a Horacio. Mezclar con la vida alguna idea de la muerte es la ley del sabio, mas también es la ley del asceta. Ambos convergen en este punto. Hay un crecimiento material, le queremos, pero hay también una perfección moral, la respetamos. Las personas irreflexivas y ligeras se dicen: ¿de qué sirven esas figuras inmóviles contemplando el misterio? ¿Qué es lo que hacen? Ah, en presencia de la oscuridad que nos rodea y que nos espera, sin saber lo que hará de nosotros la dispersión inmensa que nos aguarda, les respondemos: no hay quizá cosa más sublime que la que hacen esos seres, y añadimos: no hay quizá trabajo más útil. Mucha falta hacen los que oran siempre por los que no oran nunca. Para nosotros, pues, todo consiste en la cantidad de pensamiento que entra en la oración. Leibniz orando es grande. Voltaire adorando es magnífico. Deo erexit Voltaire. Somos partidarios de la religión en contra de las religiones. Creemos en la miseria del rezo y en la sublimidad de la oración. Por lo demás, en este instante que atravesamos en el mundo, instante que afortunadamente no imprimirá su sello al siglo XIX, en este momento en que tantos hombres tienen la frente humillada y el alma poco menos, entre tantos hombres que tienen por regla de moral el placer y se cuidan solamente de las cosas perecederas y deformes de la materia, el que se destierra a sí propio del mundo nos parece venerable. El monasterio es un gran destierro, y el sacrificio que nos lleva al error no deja de ser sacrificio. Tomar por deber un error austero es una equivocación que respira grandeza. El monasterio, considerado en sí mismo e idealmente, y mirado bajo todos sus aspectos para hacer un examen imparcial, el convento de monjas sobre todo, porque en nuestra sociedad la mujer padece más y hace una especie de protesta en el destierro del claustro. El convento de monjas, decimos, tiene incontestablemente cierta majestad. La vida del claustro, tan austera y tan monótona, según hemos hecho ver en algunas pinceladas, no es la vida, porque no es la libertad. No es la tumba, porque no es la plenitud. Es el lugar extraño desde donde se descubre, como desde lo alto de una montaña, a un lado el abismo en que vivimos, y a otro el abismo en que caeremos. Es el estrecho y brumoso límite que separa dos mundos, iluminado y oscurecido por los dos a la vez. El punto en que se confunden el rayo debilitado de la vida y el rayo sombrío de la muerte. Es la penumbra de la tumba. En cuanto a nosotros, que no creemos lo que esas mujeres creen, pero que vivimos como ellas por la fe, no hemos podido pensar nunca, sin cierto terror religioso y compasivo, sin cierta piedad envidiosa, en esas criaturas llenas de abnegación, trémulas y confiadas, en esas almas humildes y sublimes que se atreven a vivir en la orilla misma del misterio, esperando entre el mundo que les está cerrado y el cielo que no les está aún abierto, volviendo el rostro a la claridad invisible,
consolándose con la convicción de saber dónde está, aspirando hacia el abismo y hacia lo desconocido, con la mirada fija en la oscuridad inmóvil, arrodilladas, extasiadas, contemplativas, temblorosas y casi arrebatadas a ciertas horas por el soplo profundo de la eternidad. Fin del capítulo 8 y fin del libro 7. Libro 8. Los cementerios toman lo que les dan. Capítulo 1 del libro 8 del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 1, donde se trata de cómo se puede entrar en un convento. En esta casa había caído del cielo Juan Valjean, según decía Fauchelevent. Había saltado por la pared del jardín que formaba el ángulo de la calle Polonceau. El himno angélico que había oído en medio de la noche era el canto de maitines de las monjas. La sala que había visto en la oscuridad era la capilla. La fantasma tendida en tierra era la hermana en el acto del desagravio. La campanilla, cuyo ruido le había sorprendido tanto, era el cencerro del jardinero sujeto a la pierna del tío Fauchelevent. Acostada ya Cosette, Juan Valjean y Fauchelevent habían cenado, como hemos dicho, un pedazo de queso y una copa de vino al amor de una buena leña, y como la única cama que había estaba ocupada por Cosette, se habían echado cada uno en un haz de paja. Juan Valjean, antes de cerrar los ojos, había dicho: «Es preciso que me quede aquí». Y estas palabras habían estado dando vueltas toda la noche en el cerebro de Fauchelevent. A decir verdad, ni uno ni otro habían dormido. Juan Valjean, viéndose descubierto y perseguido por Javert, comprendía que tanto Cosette como él estaban perdidos si volvían a entrar en las calles de París, ya que el nuevo golpe de viento que le había impelido le había arrojado a aquel claustro. Ya no tenía más que un pensamiento: quedarse allí. Para un desgraciado en su posición, el convento era a la vez el refugio más peligroso y más seguro. El más peligroso porque, no pudiendo entrar allí ningún hombre, si era descubierto, lo sería en flagrante delito, y no tendría que esperar para ir a la cárcel. El más seguro porque, si conseguía quedarse, ¿quién había de ir a buscarle allí? Vivir en un lugar inaccesible era la salvación. Fauchelevent, por su parte, se quebraba la cabeza y concluía por conocer que no comprendía ni una palabra de cuanto pasaba. ¿Cómo se encontraba allí el señor Magdalena teniendo el jardín tan inaccesible cerca? Las paredes no se saltan. ¿Cómo llevaba a aquella niña? Una pared vertical no se escala con un niño en brazos. ¿Quién era aquella niña? ¿De dónde venían ambos? Desde que Fauchelevent entró en el convento, no había oído hablar de M a orillas del M, y no sabía nada de lo que había pasado. El señor Magdalena tenía un aspecto que evitaba todas las preguntas, y además Fauchelevent se decía: a un santo no se le pregunta, porque el exalcalde había conservado todo su prestigio para con el jardinero. Solo por algunas palabras que se habían escapado a Juan Valjean, el jardinero creyó poder deducir que el señor Magdalena había quebrado y que le perseguían sus acreedores, o que se había comprometido en algún asunto político y tenía que ocultarse, lo cual no repugnaba a Fauchelevent, que, como casi todos los campesinos del norte de Francia, tenía un fondo bonapartista. Ocultándose, pues, el señor Magdalena había buscado un asilo en el convento, y era natural que quisiese permanecer en él. Pero lo inexplicable, aquello a que venía a parar siempre Fauchelevent, lo que le quebraba la cabeza, era que hubiese entrado allí el señor Magdalena, y que hubiese entrado con la niña. Fauchelevent los veía, los tocaba, les hablaba y no lo creía. Lo incomprensible había sentado sus reales en la cabaña de Fauchelevent, que andaba a tientas en medio de suposiciones, y solo veía claro que el señor Magdalena le había salvado la vida. Esta certidumbre única le bastaba, y era para él razón suficiente. Díjose a sí mismo: ahora me toca a mí. Y añadió en su conciencia: el señor Magdalena
No deliberó tanto cuando se metió debajo de la carreta para salvarme. Decidió, pues, que salvaría al señor Magdalena. Esto no fue obstáculo para que se hiciese algunas preguntas y se diese la respuesta. Después de lo que hizo por mí, si fuese un ladrón, ¿le salvaría? Sin duda alguna. Si fuese un asesino, ¿le salvaría? Exactamente lo mismo. Pues siendo un santo, ¿le salvaré? Lo mismo. Pero quedarse en el convento, qué dificultad. Ante esta tentativa, casi irrealizable, no retrocedió Fauchelevent, pobre aldeano picardo, sin más medios que su buena intención y voluntad, y algo de esa astucia de campesino, puesta por aquella vez al servicio de una intención generosa. Se propuso escalar las imposibilidades del claustro y las duras asperezas de la regla de San Benito. El tío Fauchelevent era un viejo que había sido egoísta toda su vida, y que en sus últimos días, cojo, enfermo, sin vínculo alguno con el mundo, encontró un placer en el agradecimiento, y viendo que podía hacer una acción virtuosa, se arrojó como un hombre que en el momento de la muerte encontrase bajo su mano un buen vaso de vino que no hubiera probado nunca, y le bebiese ávidamente. Podemos añadir también que el aire que respiraba hacía algún tiempo en aquel convento había destruido su personalidad, y había concluido por hacerle necesaria una buena acción, cualquiera que fuese. Tomó, pues, su resolución: consagrarse al señor Magdalena. Acabamos de llamarle pobre aldeano picardo, y esta calificación es justa, pero incompleta. En el punto en que estamos de esta historia, es muy útil dar alguna idea fisiológica del tío Fauchelevent. Era aldeano, pero había sido curial, lo que mezclaba la astucia curialesca con su natural astucia, y cierta penetración con su sencillez. Habiendo quedado mal en su destino por diversas causas, pasó de curial a pequeño industrial y luego a carretero y bracero. Sin embargo, prescindiendo de los juramentos y de los latigazos que necesitan los caballos, a lo que parece en su interior había seguido siendo curial. Tenía algún talento natural. No decía aiga ni huigamos. Sostenía una conversación, cosa rara en el pueblo, y sus paisanos decían de él: habla casi como un señor de levita. Y en efecto, Fauchelevent pertenecía a esa clase que el vocabulario impertinente y superficial del pasado siglo llamaba entre merced y villano, y que las metáforas que caían del palacio a la cabaña calificaban de un poco villano y un poco ciudadano, sal y pimienta. Fauchelevent, aunque muy probado y aún gastado por la suerte, espíritu usado que enseñaba ya la trama, era hombre capaz de un primer movimiento y muy espontáneo, cualidad preciosa que impide ser siempre malo. Sus defectos y sus vicios, porque los tenía, eran sobrepuestos. En suma, su fisonomía era de las que de cerca simpatizaban con el observador. Su rostro no tenía ninguna de esas arrugas siniestras en lo alto de la frente que indican maldad o brutalidad. Al amanecer, después de haber meditado mucho tiempo, el tío Fauchelevent abrió los ojos y vio al señor Magdalena, que sentado en su haz de paja miraba cómo dormía Cosette. Fauchelevent se incorporó y le dijo: y ahora que estáis aquí, ¿cómo os vais a componer para entrar? Estas palabras resumían la cuestión y sacaron a Juan Valjean de su meditación. Los dos hombres celebraron una especie de consejo. Tenéis que principiar, dijo Fauchelevent, por no poner los pies fuera de este cuarto, ni la niña ni vos. Un paso en el jardín nos perdería. Es cierto. Señor Magdalena, continuó Fauchelevent, habéis llegado en un momento muy bueno, quiero decir, muy malo. Hay una monja enferma de peligro, lo cual será causa de que no se pasen mucho por este lado. Parece que se muere. Están rezando las 40 horas. Toda la comunidad está suspensa y no piensa más que en esto. La que va a morir es una santa. No es extraño porque aquí todos lo somos. La diferencia entre ellas y yo
Solo está en que ellas dicen nuestra celda y yo digo mi choza. Ahora va a rezarse la oración de los agonizantes y luego la de los muertos. Por hoy podemos estar tranquilos, pero no respondo de lo que sucederá mañana. Sin embargo, dijo Juan Valjean, esta choza está en una rinconada de la pared. Está oculta por unas ruinas y por los árboles, y no se ve desde el convento. Y yo añado a eso que las monjas no se acercan aquí nunca. Pues entonces, dijo Juan Valjean. Pues entonces significaba: me parece que podemos permanecer aquí ocultos, a lo cual respondió Fauchelevent: pero quedan las niñas. ¿Qué niñas?, preguntó Juan Valjean. Cuando Fauchelevent abría la boca para explicar lo que acababa de decir, se oyó una campanada. La religiosa ha muerto, dijo. Ese es el clamor. E hizo una señal a Juan Valjean para que escuchara. En esto sonó una nueva campanada. Es el clamor, señor Magdalena. La campana seguirá tocando de minuto en minuto 24 horas, hasta que saquen el cuerpo de la iglesia. En cuanto a las niñas, ya conocéis que han de jugar. En las horas de recreo basta que una pelota ruede un poco más para que lleguen hasta aquí, a pesar de las prohibiciones, a buscar y recorrer todo esto. Son unos demonios esos querubines. ¿Quiénes?, preguntó Valjean. Las niñas. Os descubrirán enseguida y gritarían: ¡un hombre! Pero hoy no hay cuidado porque no hay recreo. El día se va a ir en rezos. ¿Oís la campana? Como os he dicho, dará una campanada por minuto. Es el clamor. Ya entiendo, tío Fauchelevent, hay colegialas. Juan Valjean pensó: así encontraré educación para Cosette. Fauchelevent exclamó: pardiez si hay colegialas, y que no gritarían al veros, y que no huirían, porque aquí ser hombre es lo mismo que estar apestado. Ya veis que a mí me hacen llevar una campanilla en la pata como a una fiera. Juan Valjean seguía meditando cada vez más profundamente. Este convento podrá ser nuestra salvación, murmuró. Después elevó la voz y dijo: sí, lo difícil es quedarse. No, dijo Fauchelevent, lo difícil es salir. Juan Valjean sintió que le afluía la sangre al corazón. ¿Salir? Sí, señor Magdalena. Para volver a entrar es preciso que salgáis. Y después de haber dejado pasar una campanada, continuó: no podéis seguir aquí así. ¿De dónde venís? Para mí, habéis caído del cielo, porque os conozco, pero para las religiosas es preciso que se entre por la puerta. Oyóse en este momento un toque bastante complicado de otra campana. Ah, dijo Fauchelevent, llaman a las madres vocales al capítulo. Siempre que muere alguna celebran capítulo. Ha muerto al amanecer, es la hora a que se suele morir. Pero ¿no podéis salir por donde habéis entrado? Veamos, y no lo digo por preguntar. ¿Por dónde habéis entrado? Juan Valjean se puso pálido. Solo la idea de volver a aquella temible calle le hacía temblar. Salid de una selva de tigres y, estando ya fuera, pensad en el efecto que os haría un consejo de amigo que os invitara a entrar otra vez. Juan Valjean se figuraba ver a toda la policía registrando el barrio, a los agentes en observación, centinelas en todas partes, horribles garras extendidas hacia su cuello, y al mismo Javert en el extremo de la encrucijada. Imposible, dijo. Tío Fauchelevent, suponed que he caído del cielo. Sí, yo lo creo, respondió Fauchelevent. No tenéis necesidad de decírmelo. Dios os habrá cogido con la mano para miraros de cerca y después os habrá soltado. Solo que sin duda quería llevaros a un convento de hombres y se ha equivocado. Vamos, otro toque. Este es para decir al portero que vaya a avisar a la municipalidad, para que vaya a avisar al médico de los muertos para que vengan a ver el cadáver. Todo esto es una ceremonia necesaria a la muerte,
pero a estas señoras no les gusta mucho tales visitas. Un médico no cree en nada. Viene, levanta el velo y algunas veces otra cosa. ¿Qué prisa han tenido esta vez para avisar al médico? ¿Qué será esto? Vuestra niña duerme. ¿Cómo se llama? Cosette. ¿Es hija vuestra? O lo que es igual, ¿soy su abuelo? Sí. A ella le será fácil salir de aquí. Hay una puerta excusada que da al patio. Llamo, el portero abre. Yo llevo mi cesto al hombro. La niña va dentro y salgo. El tío Fauchelevent sale con su cesto. Esto es muy sencillo. Diréis a la niña que se esté quieta debajo de la tapa. Después le deposito el tiempo necesario en casa de una vieja frutera, amiga mía, sorda, que vive en la calle del Camino Verde, donde tiene una camita. Gritaré a su oído que es una sobrina mía, que la tenga allí hasta mañana, y después la niña entrará con vos, porque yo os facilitaré la entrada. Será preciso. Pero, ¿cómo saldréis? Juan Valjean meneó la cabeza. Todo consiste en que nadie me vea, tío Fauchelevent. Buscad un medio de que salga, como Cosette, en un cesto y bajo una tapa. Fauchelevent se rascó la punta de la oreja con el dedo de en medio de la mano izquierda, señal evidente de un grave apuro. Se oyó un tercer toque. El médico de los muertos se va, dijo Fauchelevent. Habrá mirado y habrá dicho: está muerta. Bueno. Así que el médico ha dado el pasaporte para el paraíso, la administración de pompas fúnebres envía un ataúd. Si el muerto es una madre, le amortajan las madres. Si es una hermana, le amortajan las hermanas, y después clavo yo la caja. Esto forma parte de mis obligaciones de jardinero, porque un jardinero tiene algo de sepulturero. Se deposita el cadáver en una sala baja de la iglesia que da a la calle, y donde no puede entrar ningún hombre más que el médico de los muertos, porque no cuento como hombres a los sepultureros ni a mí. En esta sala es donde clavo la caja. Los sepultureros vienen por ella y arrea, cochero. Traen una caja vacía y aquí se llena. Ya veis lo que es un entierro de profundis. Un rayo de luz horizontal iluminaba el rostro de Cosette dormida, que abría vagamente la boca y parecía un ángel bebiendo la luz. Juan Valjean se puso a contemplarla. No escuchaba ya a Fauchelevent. El no ser escuchado no es razón para callarse. El célebre jardinero continuó pacíficamente su charla. Hacen el hoyo en el cementerio Vaugirard, que según dicen va a ser suprimido. Es un cementerio muy antiguo, que está fuera de los reglamentos, que no tiene uniforme, y va a tomar el retiro, y es una lástima porque es muy cómodo. Tengo allí un amigo, el tío Mestienne, el enterrador. Las monjas de este convento tienen el privilegio de ser enterradas al caer la noche. Hay un decreto de la prefectura dado expresamente para ellas. Pero, ¿qué de acontecimientos han sucedido desde ayer? Ha muerto la Madre Crucifixión. El señor Magdalena ha... Está enterrado, dijo Juan Valjean sonriendo tristemente. Fauchelevent dio un salto al oír esta palabra. ¡Diablo! Realmente si os quedáis aquí es como si os enterrasen. Oyóse en esto un cuarto toque. Fauchelevent cogió precipitadamente del clavo la rodillera con el cencerro y se la puso en la pierna. Esta vez el toque es para mí. Me llama la madre priora. Bueno, me he pinchado con la punta de la hebilla. Señor Magdalena, no os mováis y esperadme. ¿Hay alguna novedad? Si tenéis hambre, ahí encontraréis vino, pan y queso. Y salió de la choza diciendo: ¡Ya van! ¡Ya van! Juan Valjean le vio atravesar el jardín tan deprisa como le permitía su pierna torcida, mirando al paso sus melones. Unos 10 minutos después, el tío Fauchelevent, cuya campanilla ponía en fuga a las religiosas, llamaba suavemente a una puerta. Una voz dulce respondió: por siempre, es decir, entrad. Esta puerta era la del locutorio reservado al jardinero para las necesidades del servicio,
el cual estaba contiguo á la sala capitular. La priora, sentada en la única silla que había en el locutorio, esperaba á Fauchelevent. Capítulo 1.